Hola mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato: ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado, porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Ivette Amel, Hola amigos. y este servidor, Gerardo Contreras, queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo. Y nosotros queremos estar allí. Y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades. Está profetizado. Pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. Amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas está para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su programa 10 preguntas sobre la Biblia. En el día de hoy les tendemos nuestro más caluroso y fraternal saludo en Cristo Jesús de estos sus servidores, el hermano Gerardo Contreras. Hola amigos. Y quien les habla, Ivette Amel. Es nuestro deseo que usted crezca en conocimiento y sabiduría. Es por eso que le invitamos a que nos acompañe al estudio de la Biblia, que en el día de hoy estaremos desarrollando un tema
de bastante importancia acerca de el don de profecía. Y le invitamos a que con Biblia en mano nos siga. Le agradecemos de antemano esos preciosos minutos que usted toma de su día laboral para estudiar la Biblia, para acompañarnos y para escudriñar la santa palabra de Dios. El tema de hoy, como les dije, se llama Lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. Siempre el pueblo de Israel, a lo largo de los siglos, tuvo profetas. Pero estos profetas, hermanos, nunca se les tendió una alfombra roja. Todos fueron maltratados, apedreados, otros aserrados. Y a todos los trataron mal, hasta la muerte, los llevaron a la muerte. Porque a veces no nos gusta cuando el profeta trae palabra del Señor, pero esa palabra nos señala el pecado. Y el profeta tiene que cumplir el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en el día de hoy vamos a desarrollar ese tema, lo que la Biblia enseña acerca del don de profecía. Pasemos al desarrollo del programa. La primera pregunta dice así: ¿a quién revela Dios sus designios? Sí, mi hermana Iber. Hola, mis queridos. Dios, a lo largo de la historia, siempre se ha manifestado a través de conductos humanos para hacer conocer sus designios. Nosotros les conocemos como profetas. En el antiguo Israel tenemos constancia de que hubieron muchos profetas y, como muy bien lo dijo mi hermana, nunca eran bienvenidos. Ser profeta no era fácil ni era una tarea loable, pero era un designio de Dios en su misericordia dar a conocer sus leyes, sus mandatos a su pueblo, y lo hacía por medio de profetas. Veamos lo que dice la palabra de Dios, a quien Dios revelaba sus propósitos para con su pueblo. Busquemos en el libro de Amós capítulo 3, en el Antiguo Testamento. Libro de Amós capítulo 3. Sí. El versículo 7 dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Mis queridos, una de las características, uno de los atributos de Dios es la misericordia. Lo sabemos muy bien. Y Dios en su misericordia sabe que es necesario que Él revele sus planes antes de actuar a sus siervos, los profetas. La palabra de Dios dice así: no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Los profetas eran hombres como usted, como yo, con ciertas limitaciones humanas, pero que fueron apartados, separados para un uso divino. Es decir, eran santificados. Eran personas que no tenían atributos extraordinarios en sí mismos que lo constituían seres especiales. Eran hombres con problemas, hombres con familia, con actividades. La gran mayoría de ellos eran hombres del vulgo, de la gente común. Muy pocos eran nobles o ricos. Dios siempre se proveyó en su gran mayoría de personas sencillas, campesinos, labradores, pescadores, gente que uno podía encontrar en cualquier parte. Pero Dios lo había separado a ellos, los había llamado para un cometido sagrado, para un cometido que era transmitir los oráculos, los designios, la voluntad de Dios al pueblo. Y estas personas tenían que reunir características que lo constituyeran personas separadas, personas santas
consagradas para que el pueblo pudiera ver en ellos que Dios hablaba por medio de ellos. Así es. A veces creemos, hermano, que porque tenemos un título de tal cual universidad o un masterado en teología o en cualquier área del conocimiento, creemos que Dios nos tiene que utilizar a nosotros o que Dios va a hablar por medio de nosotros. Eso es muy cierto, hermana, es muy cierto. Fíjense ustedes, mis queridos, que en los tiempos antiguos era muy diferente la forma de clasificar o de apreciar la cualidad de profeta o de mensajero. Creo que sería oportuno aclarar que la palabra de Dios utiliza el término profeta en dos acepciones. La primera es que el profeta, la palabra profeta, cuando Dios le dice ve y profetiza, tú eres profeta, era porque tú eres mensajero. Es decir, tú predicas, tú hablas, tú llevas un mensaje, ¿sí? Eso era un profeta en la primera acepción. Es decir, una persona que tenía un mensaje que dar. La segunda acepción era la persona que tenía visiones y que se le revelaban hechos portentosos futuros que ocurrirían. Y esa persona era llamado un profeta también. Pero como segunda acepción, la primera acepción es que esa persona venía con un mensaje de parte de Dios al pueblo, ¿sí? Ahora, en la actualidad, han cambiado las cosas. Lamentablemente hoy reconocemos a una persona que es profeta sencillamente porque ha egresado con un título universitario de un centro de estudios. Esta persona es cualificada para traer un mensaje de Dios sencillamente porque ha estudiado. Sin embargo, Dios no se ha manejado de esa forma a lo largo de los siglos para con su pueblo. Dios siempre ha buscado a hombres y también a mujeres de corazón sencillo y humilde, que sean temerosos de Dios y de su palabra, que sepan comportarse de una manera digna de acuerdo a las normas que Dios había establecido y que ellos conocían. Esa persona calificaba porque eran temerosos de Dios más que por su erudición o preparación académica. Muy por el contrario, las personas que estaban teniendo acceso a las escuelas de los profetas, tenían acceso a la alta educación o sencillamente a la educación, porque sabían leer y escribir, no eran siempre tenidos por dignos de parte de Dios, sino que al contrario, Dios utilizaba hombres sencillos para reprender las enseñanzas que salían de esas escuelas. Eso lo tenemos en la época de Elías, en la época de los profetas menores y en la época de Jesús. La mayor tergiversación teológica del pueblo de Israel en la antigüedad se dio en la época de Jesús y salían de la escuela de los fariseos, de los saduceos, es decir, de las universidades de esa época. Se había llegado a un conocimiento tal de las escrituras que se miraba y se conocía todas las escrituras, pero en la realidad no se comprendía prácticamente nada. No entendieron los tiempos, no entendieron al ser que se estaba desplazando entre ellos, a Jesucristo, el Verbo hecho carne, Dios que había descendido a su pueblo. No lo reconocieron por los prejuicios, porque ellos en su educación, en su erudición, habían comprendido de que la manera en que ellos esperaban al Redentor, al Mesías, a ese ser que iba a liberarlos, era un ser de otras características, a causa de sus prejuicios. Los paralelos que se dan en la actualidad también, mi querido, mi querida, se están repitiendo. Nosotros creemos que hoy un profeta o un hombre de Dios es aquella persona que domina el arte de la oratoria, es aquella persona que domina el arte del conocimiento de los versículos de memoria, es la persona que puede exponer un tema con una verborragia tal que a los demás los deja sorprendido, y por
por supuesto, si agregamos que tenga un conocimiento de griego y hebreo, tanto más, habla con propiedad. Pero sin embargo, la palabra de Dios, vamos a estudiarlo en este momento, clarifica muy bien el concepto de profeta o el don de profecía en el pueblo de Israel, en la antigüedad y en la actualidad. Así es. La segunda pregunta dice, ¿cómo se comunica Dios con el profeta? Nosotros tenemos registros de que Dios siempre se ha comunicado de una manera en la que el profeta, la persona, pudiera recibir en su comprensión los mensajes de Dios. Vayamos al libro de Números, capítulo 12, y allí se nos muestra la forma en que Dios se comunica con sus siervos. Número capítulo 12, versículo 6 dice así: y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Es decir, Dios utiliza dos métodos que puedan ser comprensibles a la mente de esa persona. Primero, en visiones. Las visiones pueden ser un estado en el que el profeta esté consciente o inconsciente. Puede estar dormido y en su sueño tener una visión. Y también se comunicaría a través de sus sueños. Es decir, de la manera consciente o inconsciente, Dios utilizaría para comunicarse con la mente de ese profeta, de ese siervo de Dios, temeroso de Dios, para que él pueda recibir primero un mensaje. Tenía que recibirlo y luego transmitirlo al pueblo. Esa es la manera en que Dios había dispuesto para que el profeta fuera a llevar el mensaje de Dios a su pueblo. Ahora pasamos a la pregunta número 3, que dice así: ¿puede una mujer ser profeta? La palabra de Dios es muy explícita, mis queridos. Vayamos al libro de Joel, que ella misma nos diga la palabra, si una mujer puede o no ser profeta. Joel capítulo 2, versículo 28. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. La palabra de Dios nos dice que aún en el antiguo Israel, cuando era una sociedad patriarcal, donde el hombre era protagonista de todas las actividades que se desarrollaban en la comunidad, la mujer también era elegida por Dios para ser un canal, un instrumento en la mano de Dios para llevar mensaje de Dios al pueblo. Es decir, la mujer también califica ante Dios, porque es una sierva de Dios, al igual que los hombres, que si reúnen las características de humildad, de temor y reverencia ante las palabras de Dios, y se comprueba que tiene una conducta que está de acuerdo a las normas de Dios, Dios también puede utilizarla. Y vamos a ver ejemplos de eso también ahora. Sí, hermano, porque en los registros bíblicos, en los registros históricos que tenemos, yo he leído que en el antiguo Israel, bueno, el sacerdocio a la tribu de Leví y solo a los hombres. Pero sí tenemos casos de profetisa, está la profetisa Hulda y otros ejemplos más, que no habían sacerdotes mujer o pastoras, digámoslo así, pero sí existieron profetisas. Así es, mi querida hermana. Dios se había reservado así es, mi querida hermana, Dios se había reservado el sacerdocio para los hombres que eran descendientes de la familia de Aarón. Eso está escrito y está determinado en la antigüedad. Ellos eran los que iban a ministrar
los servicios litúrgicos dentro de la economía judía en la antigüedad. Sin embargo, Dios no había excluido a las mujeres para que fueran receptoras de sus designios. Y ahí lo podemos entender muy bien, que en su infinita misericordia, Dios también ha tenido siervas que han sido un canal para que puedan llevar el mensaje de Dios a los hombres. Pasamos ahora a la pregunta número 4, que dice así: ¿tuvo profetas la iglesia primitiva? Si avanzamos, mis queridos, en el tiempo y del Antiguo Testamento nos vamos hacia la iglesia primitiva, cristiana, la primera generación, la iglesia de los apóstoles, vayamos a la carta de 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12. Que dice así en el versículo 28. Acá se habla sobre, el apóstol Pablo habla sobre los dones del Espíritu Santo a la iglesia primitiva. Y en el versículo 28 dice: y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Es decir, en la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, Dios nos muestra que por medio de su Espíritu Santo iba a administrar dones a los convertidos para que la iglesia creciera. Donde hubiera necesidad, donde hubiera una persona con tal o cual talento, ese sería un don del Espíritu Santo para edificación de la iglesia en ese lugar. Si hiciera falta una persona que tuviera el don de lenguas, porque hubiera muchas personas de diferentes pueblos, de diferentes regiones que no se entenderían, Dios se iba a manifestar allí para el crecimiento de la iglesia con el don de lengua. Si en esa iglesia o en otra hubiera muchos enfermos, Dios necesitaría demostrar su poder por medio de sus siervos a través del don de sanidad. Es decir, siempre la iglesia tiene y ha recibido del Espíritu Santo dones para que los hermanos y hermanas, los hombres, los miembros de la iglesia, pudieran edificar la iglesia para la gloria de Dios y para que sean un ejemplo a los demás. Y esos dones se los llaman también talentos. A nosotros Dios nos ha provisto de talentos, dones. Tú, mi querido, ante Dios tú tienes dones. Tú, mi querida, también tienes muchos dones. ¿Quieres usarlos para la obra de Dios? Amén. Nosotros tenemos talentos. Nuestro mínimo talento, nuestro más humilde talento es querer que conozcamos, que tú conozcas la palabra de Dios. Ese es nuestro deseo, nuestra oración diaria. Pero donde quiera que estemos, Dios ha provisto a su iglesia de talentos. Esos dones siempre van a servir para edificación de la iglesia. Nunca edificación personal en detrimento de la iglesia. Cuando alguien viene con un don falso, porque los hay dones falsos, engañosos, del don de la prosperidad, que vamos a hacer pacto con Dios para que todos puedan sembrar en el campo de Dios, pero en el campo de Dios siempre de parte del pastor o de ese falso ungido. Todos tienen que sembrar en su cuenta bancaria. ¿Eso es un don? No, mi querido, eso es un ladrón. Pero la iglesia sí ha sido provista de hombres verdaderos y mujeres verdaderas, fieles, humildes y honestos, que buscan la edificación de la iglesia para que la iglesia sea un ejemplo en el lugar en que se desarrolla de cómo Cristo puede cambiar a las personas. Un testimonio viviente. Y es ahí donde el don
o el talento en las personas, desarrollado según la voluntad del Espíritu Santo, trae crecimiento, trae bendición a la iglesia y a lo que nos rodea. Bueno, ahora pasamos a la pregunta número 5 y les estamos recordando, estimados amigos, nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com. Por favor, escríbanos. Es importante para nosotros su opinión de este programa. Claro que sí. Y cualquier sugerencia, con gusto la estaremos aceptando. Si tiene una pregunta o un tema que a usted le interesaría explorar más o conocer más acerca de ese tema o del cual usted tiene dudas, por favor háganoslo saber y nosotros con gusto pondremos todo nuestro empeño en aclarar esa duda que usted tiene, si está en nosotros. Y podemos hacer un programa con el tema que usted con el tema en cuestión. La quinta pregunta dice así: ¿qué estaba predicho acerca del don profético en la iglesia verdadera? Mis queridos, si nosotros estudiamos la palabra de Dios y entendemos que Dios al final del tiempo tendría a su pueblo, a su grey, a su pequeña manada, a su iglesia bendita, que afrontar todos los peligros que sobrevendrían al final del tiempo, donde el dragón descendería a la tierra con grande furia y odio, no hacia aquellos que tienen poder sobre ellos, a los que tiene dominados, sino a aquellos que no ha podido todavía, no ha podido aún doblegar, aún quebrar en sus voluntades, que es al pequeño remanente. Ese pequeño remanente tiene características, por eso Satanás los odia y Satanás trata de destruirlos. Y esas características están descritas en el libro de Apocalipsis capítulo 12. Vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 12. Ahí se nos muestra lo que sucede. 12:17 dice así: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia de Dios, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Es decir, Satanás sabe perfectamente quiénes son el pueblo de Dios. Nosotros podemos encontrarnos en la calle con muchas iglesias y todas se autoprerrogan el derecho y la autoridad de ser el pueblo de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios describe muy bien quién es el pueblo de Dios. Y Satanás lo sabe. Él también lo sabe perfectamente quién es el pueblo de Dios. Por eso, él sabe y fue a hacerle guerra a ese pequeño remanente. Y la característica que él sabe de ese pequeño remanente es que son guardadores de la ley. Y que también, como lo dice el versículo que acabamos de leer, y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora usted me puede preguntar a mí, perfecto, puedo entender qué significa guardar la ley. Son observadores, obedientes a los mandamientos y a las leyes de Dios. Pero el testimonio de Jesucristo, la misma palabra de Dios nos responde. Vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, que dice así. 19, verso 10, y leo: yo me postré a sus pies para adorarle, cuenta Juan cuando se le aparece un ángel, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Ahí vuelve a repetir la frase: los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El ángel mismo le dice: no me adores, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, nosotros entendemos que Satanás va a hacerle guerra a un grupo, a una iglesia, a un remanente de la descendencia de la mujer, del pueblo de Dios, al final del tiempo, que tendría dos características: observan la ley de Dios, retienen que la palabra de Dios no cambia
que la ley de Dios es inmutable, es eterna, y se someten a la voluntad de Dios por medio de su palabra, a través de la ley. Pero no significa que son salvos por la ley, eso es otro tema. Pero sí reconocen que la palabra de Dios tiene autoridad y que no ha cambiado. Pero también sostienen que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué es el espíritu de la profecía? Dios, a través de los siglos, siempre, como lo hemos dicho antes, ha revelado sus designios a sus siervos, los profetas. Al final del tiempo, cuando el engaño iba a ser mayor, cuando el engaño iba a ser más agudo y sutil, y cuando el engaño iba a tener mayor poder, porque a Satanás al final del tiempo se le da mucho más poder para dominar a todos. Dios se iba a quedar cruzado de brazos. Dios, en su infinita misericordia, a su pueblo también le iba a dotar de los instrumentos necesarios de parte de Dios para poder salir airosos de esa presión que iba a soportar ese pueblo al final del tiempo, concediéndole dos características: que iban a ser observadores de la ley de Dios y que iban a saber poder interpretar lo que es el don de profecía. Mis queridos, si nosotros hacemos una visión retrospectiva hacia el cristianismo primitivo, el cristianismo estaba, digamos, en pañales en la época de los apóstoles. Después que bajaron del aposento alto, el cristianismo estaba recién comenzando. La iglesia de Dios necesitó un impulso sobrenatural, divino, directo del Espíritu Santo para comenzar la predicación. Era una iglesia naciente y era fundamental que Dios pudiera darle un don que tendría que ser reconocido como sobrenatural para poder quebrar barreras, que en su momento eran barreras culturales, principalmente las barreras idiomáticas. ¿Cómo íbamos a entender que un pescador, un carpintero o un campesino pudiera hablar 5 lenguas, 5 idiomas? Eran personas que jamás en su vida habían viajado más de 200 kilómetros a la redonda de donde vivían. Nacían, crecían y morían prácticamente en el mismo lugar. No tenían acceso, excepto los comerciantes, los mercaderes, a conocer otros lugares y menos aprender idiomas. Entonces Dios le ha revelado uno de los grandes dones, que era el don de lenguas. Era necesario que la iglesia tuviera el don de lengua para poder predicar a todas las personas, no importa de dónde viniera. Entonces Dios, abriendo la etapa de la nueva iglesia cristiana naciente, le da un don fabuloso, tremendo, para que pudiera abrirse paso en medio de las dificultades y toda persona que los pudiera escuchar, no importara de qué país viniera, de qué lugar, de qué aldea, pudiera entenderlo a ellos. Y eso, en su momento, había sido un gran don, y por eso muchísimas personas habían reconocido que ese mensaje era de Dios, porque lo entendían en su propia lengua. ¿Cómo podemos nosotros, siendo extranjeros, entenderle a esta gente lo que están hablando? Y le entendemos muy bien. Eso fue el comienzo. Sin embargo, al final del tiempo, nosotros, cuando hemos transcurrido prácticamente 2000 años de historia cristiana y se tiene que cerrar esa etapa dentro del gran plan de salvación, dentro del gran conflicto cósmico, esa etapa que es la etapa del cristianismo, cuando al final del tiempo el cristianismo tiene que predicar a todo el mundo. ¿Qué es lo que tiene que predicar? El cristianismo ya está diseminado por todo el mundo, prohibido o no prohibido, pero todo el mundo conoce de la iglesia de Cristo, de los cristianos. Las Biblias están traducidas a más de 1200 idiomas y dialectos. Por medio de la televisión, el internet, la radio, libros y literatura cristiana llegan a miles de millones de personas. Entonces,
¿Es necesario el don de lenguas? Sin embargo, se manifiesta en estos tiempos ese famoso don de lenguas. Entendemos que la palabra de Dios daría los dones para edificación de la iglesia, incluido el don de lenguas. Pero si nosotros analizamos qué es lo que la iglesia necesita para cerrar el ciclo de evangelismo, de evangelización al final del tiempo, que no pudiera ser falsificado por el enemigo de las almas, por Satanás, que él tiene mucho poder y puede falsificar muchos milagros, había un don que no puede ser reproducido por el enemigo, y es el don de profecías. Porque el don de profecía es un don de revelar la palabra de Dios. Y si hay algo que el enemigo siempre ha detestado, odiado, es la palabra de Dios. Él no puede ponerse de parte nuestro a predicar verdaderamente la palabra de Dios. Muy por el contrario, nos odia y nos hace guerra. Por eso, el don de profecía está llamado a cerrar un ciclo en la etapa cristiana y en el gran conflicto cósmico por medio de un don al que nosotros le denominamos, como la Biblia misma lo llama, el espíritu de la profecía. Entonces, puntualmente, ¿qué es el espíritu de la profecía? Mis queridos, el espíritu de la profecía es un don que se le da a la iglesia al final del tiempo para que pueda interpretar los tiempos en que vivimos, para que pueda interpretar el peligro en que vivimos, para que pueda interpretar los engaños de Satanás que nos rodean, para que pueda desarticular todos los planes maestros que Satanás ha ideado al final del tiempo, para que pueda desenmascarar ese gran poder del inicuo al final del tiempo. Fíjense ustedes que unos de los mensajes de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 nos habla que nosotros tenemos que salir de Babilonia, y denuncian los pecados que se cometen allá adentro. Por eso se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo ave y espíritu inmundo. Pero ¿cómo hace ese ángel para darse cuenta de que ha caído? ¿Cómo hace ese ángel para interpretar de que adentro se está engañando a la gente? ¿Cómo llega ese ángel a predicar que salgan de Babilonia si primero no discierne que en esa Babilonia hay un engaño y que en esa Babilonia se ha convertido en una habitación y guarida de espíritus inmundos? Es por medio del don de profecía, de interpretar correctamente la palabra de Dios de acuerdo a lo que, y lo vamos a estudiar en su momento, a un don profético que está basado únicamente en la comprensión cabal y completa de la Biblia por medio de una interpretación histórica, historicista. Nosotros sabemos que hay 4 escuelas de interpretación, una prácticamente en desuso, solamente se utiliza en el círculo católico romano, que es la escuela de interpretación idealista. De eso no hay mucho para hablar, porque prácticamente ni ellos mismos se la creen. Pero las otras 3 escuelas son las escuelas del preterismo, del futurismo y del historicismo. Todo el mundo, y en esto sí lo puedo decir, hermano, categóricamente, todo el mundo cristiano, de una u otra facción, católico o protestante, han abandonado el que históricamente fue el único método de interpretación de la Reforma, de Lutero, Calvino, Wycliffe, Zwinglio y tantos reformadores que se han dado cuenta de los engaños en que vivía en esa época, cuando reinaba la Inquisición, el oscurantismo, la Edad Media, por medio de una interpretación bíblica que era histórica. Ellos lo han abandonado. La iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia hasta el día de hoy que sostiene lo mismo que sostuvieron los reformadores para llegar a la comprensión del tiempo en que vivimos. Por eso, mi querido, mi querida, el don de profecía a nosotros nos muestra el lugar exacto en que estamos al final del tiempo.
nos muestra exactamente el estado en que se encuentra la Iglesia Católica, Apostólica y Romana al final del tiempo. Nos muestra exactamente los planes que tiene Satanás por medio de él mismo y sus iglesias, la Babilonia, por medio del espiritismo, por medio de la nueva era, del humanismo, todas sus filosofías que salen y han emanado de su mente para confundir a las mentes, a los hombres, a las mujeres, a todo el mundo, para que ellos puedan ser engañados, tienen que abrazar todos esos sistemas de filosofía y creencias. El protestantismo también ha sido engañado, envuelto en ciertas prácticas de creencia interpretativa, para que ellos también puedan ser engañados. Por eso la Biblia le llama el falso profeta. Es un profeta que dice venir de Dios, pero Dios no los ha mandado. Y ellos han abandonado el sistema que sus fundadores en la Reforma habían establecido como verdad, que estaba basado en la palabra de Dios. Y esos fundadores sostuvieron que si la Biblia, y solamente la Biblia, es la única autoridad de regla, fe y conducta para los hombres, debemos entender que también hay características al final del tiempo que se darían con ese poder opresor. Estas iglesias protestantes, al abandonar esos puntos de vista, esas bases de comprensión, se han ido tras creencias que fueron ideadas por sacerdotes católicos, por curas jesuitas, tremendamente inteligentes, genios en lo suyo, pero para el mal, para engañar. Y ellos han abrazado los sistemas de interpretación preterista o futurista. Es decir, todo lo que tiene que pasar en el fin ya pasó. Lo que dice Daniel Apocalipsis ya sucedió. O si no, todo lo que tiene que decir Daniel Apocalipsis sucederá al final del tiempo en solamente 7 años. Es decir, ni una ni otra forma me toca a mí. Y si me toca, me tocará con muchas posibilidades para que yo no cambie, porque al final Dios me va a salvar. Como quiera que sea, Dios me va a salvar. Eso es un engaño, mi querido, mi querida. Por eso la iglesia verdadera tiene que tener el poder de Dios como un don dado por Dios a través de su Espíritu Santo para que pueda interpretar el tiempo en que vivimos. Y la iglesia adventista lo sostiene, que es el don de profecía. Y ustedes me pueden preguntar, ¿es cierto? Puede ser, tal vez, pero nosotros creemos que ese don ha sido dado en el ministerio de una persona, de una mujer, como tercera opción, porque se le había dado en primeras oportunidades a 2 hombres que no quisieron tener ese don cuando hubo el movimiento minerita en Estados Unidos en la década de 1840, pero sí a ella se le dio, era una niña, una jovencita, el don de profecía para que ella pudiera ser también, al final del tiempo, como lo hemos leído, que Dios podía levantar a jóvenes, hombres, mujeres, para revelar sus designios. Y Dios ha utilizado a una mente de una jovencita, Helena Harmon Gould, que después de casada sería Helena de White, casada con el pastor Jaime White, y que ella llegaría a ser un receptáculo, un instrumento en la mano de Dios para transmitir todas las verdades que el pueblo de Dios necesitaría para seguir fielmente a la palabra de Dios. No a sus escritos, ella misma lo dice, no a mis escritos, a la palabra de Dios, y sostener las mismas verdades que la palabra de Dios sostiene. Y el don de profecía dado en el ministerio de la señora de White es el que nosotros creemos que es el cumplimiento profético para que al final del tiempo tengamos la luz necesaria para llegar sanos y salvos a la Canaán celestial. Amén. Bien, hermanos, ahora pasamos a la pregunta número 6, que dice así: ¿la promesa del don profético se cumplió en la iglesia adventista en la persona de la señora Helena de White? Mi querida hermana y mis queridos, nosotros los adventistas del séptimo día creemos que el don profético del que venimos hablando se cumplió con todas las características
en la persona y el ministerio de la señora White. Quisiera pasar a leer un extracto para no perder detalle, porque si, queridos, hay alguien que ha sido rechazado, ha sido atacado y ha sido hasta despreciado dentro del círculo adventista, ya en sus propios días, cuando esta señora vivía, fue ella misma, la señora Elena de White. Nosotros sabemos dentro de la historia del pueblo de Israel, antiguo y moderno, que ser profeta no es fácil. ¿Y saben por qué? Porque viene con un mensaje de Dios. Y cuando Dios manda profetas es porque su pueblo necesita ser amonestado, necesita ser corregido. Y ese es el mensaje del profeta. Nosotros sabemos en la vida del profeta Jeremías. Hoy abrimos nuestra Biblia y le llamamos profeta Jeremías. Y todo lo que él dice sostenemos que era de Dios. Pero en la época del profeta Jeremías, mis queridos, a ese señor no lo quería nadie. Lo odiaban. Desde el rey hasta el último de los judíos. ¿Por qué? Porque si entendemos el contexto histórico del que le tocó vivir al profeta Jeremías, era un contexto de apostasía del pueblo de Israel. Todos los demás profetas le decían al rey que todo estaba bien. En ese momento Israel estaba por ser atacado por Babilonia, un imperio naciente, a lo que Dios le había mandado a Jeremías que hablara al rey para decirle que el rey tenía que entregarse y rendirse a Babilonia. Lo que sucedió era que el rey, en su rebeldía, por no aceptar la reprensión del profeta, aduciendo de que no era voz de Dios, ¿cómo vamos a entregarnos a nuestros enemigos que vienen a tomar a este pueblo y hacerlo esclavo? Y tú vienes diciendo que era de parte de Dios lo que estás avisando. Entonces, este rey lo que hace es pedir ayuda a Egipto, a otro imperio. Se forma una alianza militar para contrarrestar lo que sería la invasión de los babilonios. Este rey y el pueblo todo no querían entender de los consejos ni de las reprensiones, porque Jeremías había dicho de que el pecado había llegado a tal punto que si no se arrepentían iban a ser tomados por las buenas o por las malas, porque Dios ya había decretado que ese pueblo tenía que ser castigado, el pueblo de Israel. Y en ese momento Jeremías no lo quería nadie, lo llamaban traidor. Traidor no solamente a la fe, sino traidor al pueblo. Cuando vuelve de nuevo Jeremías a traer otro mensaje, le dice al rey: si tú, rey, te entregas, solamente tú y los tuyos irán cautivos, pero el pueblo no se lo tocará. El rey no quiso entender. Luego vuelve de nuevo Jeremías, ya a costa de su seguridad física, porque peligraba su vida. Y él dice: por cuanto no quisiste entender, ahora todo el pueblo será llevado cautivo por 70 años. Dios ha decretado 70 años de cautiverio. Mis queridos, este hombre fue puesto en un pozo, llevado preso, un pozo sucio, de agua podrida, agua sucia, como castigo. Porque todos los demás profetas del que estaba reunido, del que rodeaba al rey, le hablaban grandes cosas, que iban a salir victoriosos, que Jehová siempre los había libertado del peligro, que Jehová iba a interceder, que Jehová iba a liberar de nuevo al pueblo. Pero esa no era voz de Dios. La voz de Dios era la que traía Jeremías, pero también era la peor de las noticias. Sin embargo, se cumplió al pie de la letra lo que dijo Jeremías.
Mis queridos, así podemos hablar de muchos profetas que han tenido la experiencia amarga de ser mensajeros. Creo que no es fácil que una persona venga con un mensaje de reprensión, pero al final del tiempo, la última iglesia, que se llama Laodicea, tiene un mensaje de amonestación muy severo, en el marco del perfecto amor de Cristo, pero es un mensaje que es un mensaje de reprensión a una iglesia que está ciega, pobre y desnuda. Pero la iglesia no se cree ni ciega, ni pobre, ni desnuda, sino que es una iglesia que se cree completamente autosuficiente, rodeada de muchos bienes, ¿sí? Y que tiene obviamente una concepción de sí misma, se ve a sí misma sin problemas. Y que un profeta de Dios viniera a decirle que no es así, obviamente siempre va a levantar el rechazo natural, como una mente irregenerada, no convertida, de que las personas tenemos de no escuchar los consejos de Dios cuando no estamos en paz con Dios. La hermana de White ha traído siempre al pueblo de Dios, y no únicamente ni principalmente a los dirigentes, sino al pueblo de Dios. Ella es profeta del pueblo adventista, no es profeta para los dirigentes, ni para el secretario general, ni para el presidente de la conferencia general. El ministerio de la hermana White es para la iglesia adventista del séptimo día. Por eso es tan rechazada, mal interpretada. Quisiera leer un extracto de lo que fue ella en su vida. Permítame, se lo voy a compartir. El don de profecía es un don elegido por Dios. Voy a dar las citas de los versículos bíblicos. No lo vamos a leer porque nos vamos a hacer mucho tiempo en leer todos los versículos. Lo voy a mencionar nada más, ¿sí? Que dice así: el profeta es elegido por Dios, está en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15. Habla las palabras de Dios. Deuteronomio 18, 18. Recibe las revelaciones por medio de sueños y visiones, como ya lo hemos visto en Joel 2, 28. Eso está en Salmos 89, 19, en Job capítulo 33, 14 y 16, y en Ezequiel capítulo 1, versículo 1. Las visiones eran acompañadas de notables fenómenos físicos, y eso también lo tenemos en el registro de la Biblia. Por ejemplo, pérdida de la fuerza, en Daniel capítulo 10, 8 y 17. La inconsciencia, Daniel capítulo 10, versículo 9. Ausencia de respiración, capítulo 10 de Daniel, versículo 17. Los ojos permanecen abiertos. Esto está en Número, capítulo 23, 3 y 4. Recibe fuerza sobrehumana, Daniel, capítulo 10, versículo 18. Y el don de profecía en la mujer también es bíblico. Leamos, por ejemplo, el don de profecía fue concebido y concedido a muchas nobles mujeres. María, la hermana de Moisés, ella tuvo el don profético. Eso está en Éxodo 15, 20. Débora está en Jueces, capítulo 4, 4. Hulda, también, Segunda de Reyes, versículo 14 del capítulo 22. Noadías, Nehemías 6, 14. Ana está en Lucas 2, 36. Las 4 hijas de Felipe, en Hechos, capítulo 21, versículo 8 y 9. Y las pruebas del verdadero profeta. Mi querido, mi querida, atiende bien esto. Dios previene contra los falsos profetas. Si hay algo que un profeta debe sostener, es que Dios previene de falsos profetas. Es decir, ellos mismos se ponen para que se los examine, a la luz de la palabra de Dios siempre. Eso está en 1 de Juan 4.1, en Mateo capítulo 7, versículo 15 y 24. Característica del profeta verdadero: habla de acuerdo a la ley y al testimonio, fundamental. Isaías 8.20. Sus frutos son dignos. Un profeta que se precie de ser profeta o mensajero
tiene que tener frutos del Espíritu Santo. No podemos entender a un profeta que tenga vicios, que tenga pasiones carnales, que tenga una vida desordenada y diga, Dios me ha revelado. No es bíblico. Eso está en Mateo capítulo 7, 20. Sus predicciones se cumplen. Esto está en Jeremías 28, 9. No induce al pueblo a la apostasía. Deuteronomio 13, del 1 al 3, sino que inducirá a seguir a Jesús. 2 Corintios 10, 5. Sus enseñanzas concuerdan con las de otros profetas. Esto está en 1 Corintios 14, 37. Declara lo que Dios le inspira y no habla de sí mismo. Es decir, el profeta no se autoprerroga a decir, soy profeta, vengo de Dios, escúchenme a mí. No, no. El profeta habla que viene de Dios. Nunca habla de sí mismo. Jeremías 23, 14. Y fundamentalmente esta es una prueba para mí principal. El profeta de Dios reprueba el pecado en todas sus formas. Llama al pecado por su nombre. Lo que es blanco es blanco y lo que es negro, para sí mismo y para cualquiera. La palabra de Dios es autoridad en su vida. Y si Dios le llama al pecado, pecado, el profeta le tiene que llamar al pecado, pecado. Si Dios le llama justo y justicia a lo que es justo y tiene en sí justicia, el profeta le va a llamar justo y justicia. Es decir, es un profeta que viene en el contexto de todas estas características, pero la única autoridad por la que ese profeta se autodenomina mensajero es que sostiene lo que la palabra de Dios sostiene. La hermana White, como le llamamos nosotros, o cariñosamente la abuelita White, cumple todas estas características. Si bien es cierto, hay muchas personas que han tratado de escribir, y mi querido, mi querida, si tú entras a internet vas a encontrar una lista interminable de críticas a su ministerio, a su persona, a sus predicciones, a su descubrimiento, en fin, no termina la lista. Dentro de la propia iglesia adventista, que no creen en el ministerio de la hermana White, hay pastores adventistas que no creen. Y hay otros pastores que creen solamente lo que les conviene. Me ha tocado hablar con ellos. Hay pastores que sostienen que el ministerio de la señora White era un ministerio de enseñanza, pero que no tiene autoridad bíblica. Es decir, sirve para dar consejo como una abuelita se le da a su nieto. ¿Podemos creer así? En fin, tenemos el abanico muy amplio de opciones, pero sin embargo la palabra de Dios para el tiempo del fin tiene una característica, que tendría el don de profecía. Y si la señora White no lo es, supongamos, vamos a hacer una suposición, mi querido, mi querida, supongamos que la palabra de Dios es veraz. Entonces, leemos que al final del tiempo, el pueblo de Dios tendría dos características. Nosotros creemos que estamos al final del tiempo, perfecto, lo creemos. Creemos que la palabra de Dios es autoridad, creemos. Y creemos que esas dos características estarían en la iglesia, creemos. Creemos nosotros que los 10 mandamientos permanecen y permanecerán eternamente como una autoridad, porque es palabra de Dios, creemos. Pero si no creemos en el ministerio de la hermana White, perfecto, no creemos. Pero la palabra de Dios dice que al final del tiempo habría un ministerio profético. Si no es el ministerio de la señora de White, ¿de quién es? Alguien tiene que tenerlo. Alguna persona debe tenerlo. Cuando se lo pregunto a esto a hermanos o a pastores, muéstrenme ustedes, si la palabra de Dios habla con autoridad y dice que tiene que haber al final del tiempo en el pueblo de Dios una persona que tenga el don profético. Cerramos la Biblia
y creemos que alguien lo tiene que tener. Y les pregunto, pastor, muéstreme usted, ¿quién es? Demuéstremelo con la Biblia, ¿quién es? ¿No es Elena de White? Supongamos que no lo es, le voy a aceptar. Pero usted me puede demostrar otra persona que reúna las características que hemos leído con respecto al ministerio de la señora White, que no sea ella y que sea aplicable en su totalidad a otra persona. Demuéstremelo. Creeré en esa persona. Mi querido, todavía no he encontrado a un pastor, a un anciano o a un hermano de iglesia en la iglesia adventista. Y tengo, hermano, más de 30 años de adventista. Todavía no he encontrado a una persona que me dijera, la hermana White o la señora White no lo es tal persona. No lo pueden sostener. No hay. Entonces, si no hay, ¿por qué somos rebeldes? Porque ella reprueba el pecado. Porque ella nos lleva a la palabra de Dios. Porque nos dice que tenemos que reflejar solamente la imagen de Cristo. Porque tenemos que ser obedientes. Porque tenemos que arrepentirnos. Porque tenemos que prepararnos para la segunda venida. Porque tenemos que abandonar nuestras prácticas y pecados ocultos. Por eso no la queremos. Porque nos dice, Cristo viene pronto, prepárate. Porque ella predice que la apostasía al final del tiempo iba a ser peor que las que se dio en su día. Por eso no la queremos. Porque nos dice, mira, si tú quieres realmente conocer el tiempo del fin, tú tienes que tener discernimiento espiritual. Y si tú quieres tener realmente discernimiento espiritual, tú tienes que cuidar tu cuerpo. Porque tu discernimiento espiritual está íntimamente ligado a lo que tú tienes delante de tu mesa cuando vas a comer. Ella nos dice a nosotros, ¿tú quieres realmente lavar tus ropas en la sangre del Cordero? Y ella nos habla de la justicia de Cristo únicamente. Reflejar y vivir la vida de Cristo es poder sobrenatural del Espíritu Santo. Amén. La justicia de Cristo es lo que Cristo hace por nosotros y lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. La justicia de Cristo abate en el polvo, mi querido, todo tu ego y el mío y el de cada uno de nosotros, hasta lo sumo, para exaltar la imagen de Cristo. Por eso tú no la aprecias, porque te dice eso. Mi querido, te dice que el oro y el colirio son el amor y la fe. Compra de Cristo, el amor y la fe en Él, para que tú puedas reencontrarte con Él. Por eso tú no la aceptas, por eso no la quieres. Y en la gran mayoría de los casos, mis queridos, mis queridas, le pregunto a esas personas que no aceptan el testimonio en la persona de Elena de White, y les pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿usted leyó algún libro de ella alguna vez para hablar con autoridad? Porque si no la acepta, no la quiere, no quiere saber nada de ella, me imagino que habrá leído un libro y no le habrá gustado. No he leído. Es decir, la desprecian sin siquiera saber lo que escribió. Es decir, la desprecian por referencia. La desprecian porque se lo han dicho. Mi querido, el verdadero profeta va a reprender el pecado. El verdadero profeta te va a llevar a Cristo. El verdadero profeta habla con la autoridad de Dios. El verdadero profeta nunca contradice a otros profetas. El verdadero profeta es una persona consagrada que ha vivido lo que predice. Ha vivido lo que predica. Entonces, nosotros creemos, y lamentablemente tengo que admitirlo, no todos los adventistas, pero personalmente yo creo que en el ministerio de la obra de la hermana White, de la señora White, está revelado el don de profecía. Y ella misma se autoproclama no profeta. Ella dice, yo no soy profetisa, yo soy mensajera. Mensajera del Señor. Entonces, ella misma nos lleva a nosotros a la palabra de Dios. En sus escritos, ella nunca se prerroga tener la verdad. Ella dice, si tienen algo que dirimir en cuanto a qué es la verdad y qué no es la verdad, mis escritos déjenlo a un lado, vayan a la palabra de Dios.
que sea la palabra de Dios la que determine lo que es verdad y error. Es decir, mis queridos, a veces nosotros somos rebeldes por naturaleza. Hay un pastor al quien admiro mucho que menciona que el gran problema de los adventistas con respecto a este y otros tantos temas doctrinales no es un problema teológico de interpretación, es un problema moral, un problema de que no queremos dejar el pecado, un problema de que buscamos excusas y motivos para justificarnos y seguir nuestra vida. Y lo cubrimos con ciertas interpretaciones bíblicas. Pero mi querido, mi querida, Dios llama al pecado por su nombre. Amén. Y un profeta también tiene que llamar el pecado por su nombre. Y si nosotros somos pecadores, necesitamos ir a Cristo. Si tú eres un pecador, aunque no lo admitas, como yo, necesitamos ir a Cristo. Él es la única vía en la que podamos ser limpiados para poder estar en armonía con la ley de Dios. Y creemos que el ministerio de la señora de White cumple las expectativas que la Biblia llama de ser un profeta de Dios. Así es. Ahora pasamos a la pregunta número 7, que dice así: ¿qué dijo la señora Ellen White de su don profético? Sí, mis hermanos, acabo de decirlo, pero vamos a leerlo de sus propios escritos. Vayamos al libro Alza tus ojos, una matutina de la señora de White, en la página 158, que dice así: algunos han tropezado por el hecho de que yo dije que no pretendo ser profetisa y han preguntado ¿por qué? No tengo pretensiones, dice ella, para presentar salvo la que se me ha dado de que soy la mensajera del Señor. Al comienzo de mi obra, varias veces se me preguntó: ¿es usted profetisa? Siempre respondí: soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profetisa, pero yo no he reclamado este título. De sí mismo habla ella. Mis queridos, nosotros debemos entender que al final del tiempo, si hay alguien que tiene las características para poder hacernos clarificar las verdades que ya están escritas en la palabra de Dios y de la forma en que el enemigo trataría de engañar aún a los escogidos, sería una persona inspirada por Dios. Debiera ser una persona ungida por el Espíritu Santo para desenmascarar todos los engaños que al final del tiempo el pueblo de Dios tendría que enfrentar. Y esos engaños, si uno comienza a mirar y a leer los escritos del Espíritu de Profecía, el conflicto de los siglos, principalmente, y otros libros, Testimonio para la Iglesia, sus 9 tomos, Testimonio para los ministros. Tenemos los libros que son tremendamente actuales, eventos de los últimos días, mensajes selectos, libros inspirados por el mismo Espíritu Santo que escribió este libro. Entonces, si esos libros me llevan a Cristo, como estos libros, los de Pablo, los de Juan, los de Pedro, creemos que Dios también está dando al final del tiempo, en su infinita misericordia, la posibilidad de que nosotros entendamos todo lo que necesitamos entender y conocer todos los engaños que deban ser conocidos para desenmascarar a Babilonia, al enemigo de las almas y a cuantos se nos crucen para predicar la verdad presente para este tiempo. Así es. Hermano, el ministerio de la hermana Elena de White fue un ministerio de aproximadamente 71 años y, como usted mismo lo dijo, ningún profeta fue bien recibido nunca por su pueblo. Ella tampoco, es una persona que ha sido muy rechazada, muy cuestionada, muy censurada dentro de los mismos círculos cristianos. Sin embargo, tengo entendido que fue una persona que hizo muchos aportes a la medicina, hizo muchos descubrimientos, aun a pesar de todo lo malo que se dice de ella, que era una niña loca, que no podía estar bien,
que no hay que creer en lo que ella escribió. Sin embargo, ella descubrió que el tabaco era nocivo para la salud, el café es nocivo para nuestra salud. Ella descubrió también que hay electricidad en el cerebro. Así es, mi querida. Descubrimientos que la medicina vino a reconocer casi 100 años después de ella haber muerto, y hasta un premio post-morte recibió por la Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Así es. Eso fue en el año 1986. La Academia Nacional de Medicina de los Estados Unidos premió a la señora White post-mortem por los descubrimientos en su época que eran completamente desconocidos para la medicina de su época. Es decir, ella había aportado todos esos avances para la salud del cuerpo, y ella siempre sostenía. Ella no había ido a la escuela ni a la universidad, no tenía una preparación académica acorde a los médicos de la época. Los médicos de la época, al contrario, tenían sistemas tan rudimentarios que a veces eran letales para que pudiera una persona sanarse. Y ella siempre respondía: a mí se me mostró, yo lo vi, lo he visto, se me ha mostrado. Ella habla diferentes avances que en su momento después la ciencia lo certificó, y ella ya estaba muerta. Era una niña que no había terminado siquiera la escuela primaria, pero uno mira sus libros y sus descubrimientos, y los mismos científicos, médicos, se preguntan cómo puede ser que una niña que haya llegado hasta el 3er grado de la primaria, del ciclo elemental, pudiera conocer tanto que ni siquiera los médicos de esa época tenían idea. Para que tengan un ejemplo, en la época de la hermana White, en esos años, en los Estados Unidos, se sostenía que para curar la neumonía, se creía que habitaban dentro de los pulmones virus, animales pequeñitos, y que si uno fumaba en exceso, tragaba el humo, los intoxicaba y se iban a morir. Entonces, todo el mundo fumaba en exceso y a personas se morían por el exceso del tabaco. Y ella había dicho que el fumar era nocivo para la salud. Era un punto de vista completamente diferente a la medicina actual de su época. Y así otros descubrimientos. Entonces, nosotros entendemos que eso fue revelado por Dios. Ella misma lo sostiene. Yo no he inventado nada, no se me ha ocurrido nada. Se me ha mostrado. Dios me ha mostrado que diga esto. Y después la ciencia, 50, 70, 80 años, certifica. Prueba que en el cerebro existen conexiones eléctricas. En fin, tantos descubrimientos, pero principalmente ella nos alerta sobre la condición espiritual del mundo y también de su pueblo, de la Iglesia Adventista. Pasamos entonces a la pregunta número 8, que dice así: ¿qué profetizó la señora Elena de White sobre el don profético? Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 20, dice así: no menospreciéis las profecías. Es decir, Pablo a nosotros nos llama a que no tengamos recelo de las profecías. No creamos que las profecías deben ser estudiadas únicamente por una élite dentro del círculo de la iglesia que cree interpretar todo, sino que tengamos cuidado, pero que no la menospreciemos, debemos estudiarla. Sin embargo, también en Crónicas, vayamos al libro de Segunda de Crónica, capítulo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Mis queridos, nosotros tenemos que ser
humildes. Tú, mi amigo, y tú, mi amiga, tienes que tener un espíritu de humildad. Nosotros debemos ser humildes para aceptar los oráculos de Dios que vienen en su palabra a través de su profeta. Si una persona se te acerca y te dice que viene de parte de Dios, tú debes probarlo. Ya se nos insta a ser desconfiados. Ser desconfiado no es malo. En la palabra de Dios, ser desconfiado es un consejo. Tenemos que probar los espíritus. Sin embargo, nosotros tenemos que creer a esas personas con cierta característica que ya la hemos mencionado. Se tiene que cumplir lo que dice, no tiene que haber una discrepancia con respecto a los otros escritos, tiene que reprender al pecado, tiene que vivir una vida de acuerdo a lo que está predicando, entre otras características. Por eso Dios nos insta a nosotros que seamos humildes y que probemos los espíritus, porque detrás de esa persona, de ese hombre, el tal ungido, o de esa mujer, hay un espíritu. Hay un espíritu detrás de ellos que los llama y les lleva a hablar. Y tú a ese espíritu, no con esa persona, a ese espíritu tienes que probarlo. Si realmente viene o no viene de Dios. Porque al final del tiempo, muchísimos serían entrampados, sencillamente porque se acomodaría lo que dice a mi vida, a mis expectativas, a mis deseos. Es decir, el centro de la necesidad de salvación está en mi escala de valores, pero no en lo que dice la palabra de Dios. Y si un hombre o una mujer se me acerca y me dice lo que yo quiero escuchar y no reprueba lo que yo estoy haciendo, que de acuerdo a la palabra de Dios está malo, ciertamente ese hombre, sea pastor, sea quien sea, no es de Dios ni viene con mensaje de Dios. Él mismo ya está engañado y engaña a los demás. Y el poder del engaño es que ni él mismo se da cuenta de lo que está haciendo. Creyendo servir a Dios, se comporta como un instrumento del enemigo. ¿No sucedió lo mismo con los fariseos? Con los saduceos, doctores de la ley. Y no pudieron ver que Cristo, el Cordero de Dios, el verdadero Cordero, no el animalito que ellos sacrificaban todos los días, el verdadero estaba con ellos, hablándoles. Y ellos no lo pudieron ver. Y sin embargo, hasta el último día sostenían que ellos eran hijos de Abraham. Es decir, tenemos que ser cuidadosos y humildes para poder entender la voluntad de Dios. Entonces, mi querida hermana, usted me pregunta, ¿qué profetizó ella sobre el don profético, sobre su propio don? Hagamos que ella misma lo responda. En el libro Mensaje Selecto, tomo 1, dice así: algunos han tropezado en el hecho de que dije que no pretendía ser profetisa y han preguntado ¿por qué? No he tenido otra pretensión sino la de que se me ha indicado que soy la mensajera del Señor, que Él me llamó en mi juventud para ser su mensajera, para recibir su palabra y dar un mensaje claro y decidido en el nombre del Señor Jesús. Es decir, ella no pretendía ser profeta, pero que había sido llamado desde su juventud para dar un mensaje claro, distintivo, puntual al pueblo de Dios. Mi querido, mi querida, tú puedes elegir creer o no creer. Tú eres libre. Dios te hizo libre. Amén. Y Dios va a respetar hasta el final esa virtud que ha puesto en cada uno de nosotros, que es la libertad de elegir. Tú puedes decir, yo voy a creer solamente en la palabra de Dios y no voy a creer en los escritos del espíritu de profecía o en los escritos de esa señora. Sin embargo, tú eliges. Pero una cosa sí te puedo decir, que la iglesia al final del tiempo iba a ser levantada y también iba a ser protegida contra el engaño por medio de un profeta que anunciaría las verdades de Dios para el tiempo del fin, claras y definidas.
Si tú estás diciendo, no voy a creer en la señora de White, solamente en la Biblia, tú estás en todos tus derechos. Y Dios va a respetar. Nosotros respetamos tu decisión. Claro que lo respetamos. Pero una cosa sí, tú no estás teniendo el consejo que la palabra de Dios dice en el capítulo 19, versículo 10 de Apocalipsis, que hemos leído que Dios iba a levantar una iglesia que tuviera el don de profecía. Si tú no crees en la señora de Juan, estás desoyendo ese consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo que al final del tiempo la iglesia iba a ser provista de dos características. Iba a ser obediente y también iba a ser provista de un don que es el don profético. Interpretar los tiempos. Tú eliges, mi querido. Bueno, ahora pasamos a la pregunta número 9, que dice así: ¿por qué es importante en el tiempo del fin el don profético? Mis queridos, si nosotros vamos a la carta de 1 de Corintios, vayamos en nuestra Biblia, busquemos 1 de Corintios capítulo 12. Voy a leer desde el versículo 1 en adelante. Habla sobre los dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, les escribe Pablo a la iglesia, al grupo que él había fundado en la iglesia en la ciudad de Corinto. Sabéis que cuando eras gentiles, cuando no conocían el Evangelio, se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito o maldición a Jesús. El que es nacido del Espíritu nunca insultaría a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el mismo Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Este es uno de los dones, la sabiduría. A otro palabra de ciencia, es decir, la ciencia es el conocimiento de los oráculos de Dios en cuanto a las profecías, según el mismo Espíritu. A otro, fe. Hay personas que tienen ese don que les es dado por el Espíritu Santo de tener grande fe, creen en Dios, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otros profecía, que es predicación. A otro discernimiento de espíritus. A otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Amén. Es decir, ¿es importante el don de profecía para el tiempo del fin? Mi querido, sí. Es importante. Vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, que dice así. Hechos, capítulo 2, del 1 al 4, y leo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Como dijimos al comienzo, el Espíritu Santo le dio para crecimiento de la iglesia un don que era realmente necesario. Era fundamentalmente necesario que la gente los entendiera, que los comprendiera. Por eso le dio el don de lenguas. Pero si entendemos bien que el don de lengua no era un balbuceo ininteligible del que uno se ponía a hablar y nadie le entendía. No, 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 no.
El don de lengua era para edificación de la iglesia y era dado a los oyentes, que cada uno le entendía según su idioma. Ese era el correcto don de lengua del que habla en este contexto el libro de los Hechos. Es decir, Pablo no podía hablar 20, 30 idiomas a la vez. Él hablaba su lengua, pero el Espíritu Santo les hacía entender a cada uno en su comprensión lo que él le decía en su idioma. Y eso era lo que ellos veían como milagroso. ¿Cómo puedo yo entenderlo en mi lengua si él habla en otro idioma? Eso era necesario y fundamental. Al final del tiempo Dios da otro don, que era el don de profecía. ¿Cómo puedo saber en el tiempo en que estoy? Cuando viene un juicio, cuando viene Cristo a tomar a su iglesia, ¿cómo debo saber para prepararme? ¿Qué debo entender? ¿Qué es lo que debo interpretar? Y Dios le da el Espíritu, el don del Espíritu de profecía, para que vean en la Escritura todo lo que necesiten saber e interpretar que estamos al fin del tiempo. Entonces, ese es un don muy fundamental dentro de todos los dones, pero al final del tiempo, uno por sobre todo sería fundamentalmente necesario. ¿Sí? Podemos tomar otra cita, Apocalipsis 19, 9 al 10, que dice así. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Mi querido, lo que voy a hablar ahora, dice el ángel, son palabras verdaderas de Dios. Y Juan se postró. Y dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Que eran los hermanos que guardaban los mandamientos de Dios y tenían el testimonio de Jesús, el testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y esas son palabras verdaderas de Dios. Es decir, nosotros, ¿hasta qué punto podemos dudar de ese don? Tenemos que probarlo. Alguien tiene que tenerlo. La iglesia iba a poseer, al final del tiempo, el remanente, la última generación, un don en la persona de un ministerio, un profeta. Dios iba a mandar para que pudiera alertar al mundo y a su propia iglesia de las cosas que sucederían. Entonces, vayamos al libro de los Efesios. Busquemos en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios 4, versículo 11, que dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo ven, mis hermanos? Mis queridos. Todos los dones no son para que pueda yo engreírme y tomar autoridad sobre una congregación, porque yo tengo el don de lenguas o tengo el don de sanidad y nadie habla, solamente hablo yo y mando yo. No. La palabra de Dios dice, y lo vuelvo a leer, que el Espíritu Santo, habla de la unidad del Espíritu en este capítulo, constituyó a unos y a otros de diferentes características para que cumplan cada uno su función. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos, a los integrantes de esa iglesia, para la predicación, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia. Siempre el Espíritu Santo va a querer lo mejor para la perfección de los santos y la edificación de la iglesia. No hay otra finalidad de los dones del Espíritu, sino de perfeccionarnos a nosotros a la imagen de Cristo para que la iglesia se edifique. Bueno, estimados hermanos y amigos, pasamos a la 10ª y última pregunta, que dice así:
¿Se debe prestar más atención a este don profético que a la misma palabra de Dios? Mis queridos, esta pregunta quisiera responderla únicamente con un solo versículo de la Biblia. Quizás tú ya lo conoces. Vayamos al libro de Isaías, capítulo 8. Esa es la regla básica, central, para probar si realmente el don profético del que nosotros decimos que lo tiene en la persona del ministerio de la señora de White es aprobado por Dios o no. Isaías, capítulo 8, versículo 20, dice así: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, o es porque están todavía en tinieblas, en oscuridad. Si alguien habla y no está conforme a la ley, que es la ley mosaica, lo que escribió Moisés, y si no está conforme al testimonio de todos los profetas y apóstoles, que conforman una unidad perfecta de comprensión de la doctrina de Dios, de cómo nos relacionamos con Dios, si no hablan conforme a este principio, están en oscuridad. No le oigas, Dios no lo ha mandado. Por eso debemos sostener únicamente como autoridad la palabra de Dios. Amén. Los escritos de la hermana White me llevan a la palabra de Dios. Ella nunca tiene un libro que diga, ahora este libro, léanlo, porque este libro le va a llevar a Dios. No, no, ella dice, vayan a la palabra de Dios. Sus escritos me llevan a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me lleva a Cristo. Me lleva a contemplar a Cristo. ¿Por qué? Porque quien inspiró la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Y Cristo dijo que el Espíritu Santo daría testimonio de Él. Y el Espíritu Santo hace que nosotros vayamos a los pies de Cristo, contemplemos la perfección de Cristo y trata de asemejarnos, llevarnos, para que tengamos en la contemplación mayor semejanza a Cristo. Y los escritos de la señora White me llevan a Cristo, para que lo pueda contemplar exactamente como lo hace la palabra de Dios. Por eso, mi querido, mi querida, tú eliges, yo ya te lo dije, tú decides. Pero Dios a su iglesia no la va a dejar abandonada, sino una persona inspirada por Él para que nos alerte del peligro en esta última generación. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría y te dé humildad. Y si tú tienes alguna pregunta o duda o consulta, escríbenos, que nosotros con gusto, mi querido, mi querida, con gusto podremos responder a todos tus interrogantes. Que Dios te bendiga. Estimados amigos y amigas, esto ha sido todo en esta oportunidad. Tendremos una próxima cita. Muchísimas gracias por dedicar este preciosísimo tiempo para acompañarnos al estudio de la Biblia, y le seguimos invitando a que usted también en su casa siga estudiando la palabra de Dios, porque es nuestro deseo que usted también crezca en conocimiento y sabiduría, que pueda hablarle a otras personas de este hermoso mensaje que contiene este hermoso libro. Siga orándole al Señor, pidiéndole la luz y el Espíritu Santo la ilumine. Que Amén. El Señor le bendiga grandemente, que la paz y el amor de Dios esté con él y que queden en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ha sido un gozo para nosotros haber compartido con ustedes todas estas enseñanzas en el día de hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Amén.